Amén. Oremos. Padre Celestial, tú nos vistes con la justicia de Cristo para poder estar en tu presencia. Gracias por la obra salvadora del Señor Jesucristo, su sangre derramada para borrar nuestras rebeliones y nuestras maldades. Gracias, Padre, porque al estar aquí para proclamar tu evangelio, tú, oh Dios, me vistes con la justicia de tu Hijo, y tu Santo Espíritu nos ayuda para exponer y recibir lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos con un corazón sensible, con un corazón abierto, una mente libre, para que tú, oh Dios, pongas en ellos tu mensaje, tu palabra, tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El domingo pasado llegamos hasta el versículo 13 en el Salmo 51. El Salmo de la confesión y del arrepentimiento del rey David. Esa historia que tanto nos conmueve y que tanto nos impacta, ¿no? Cada vez que la leemos. Y que ha servido a tantos de nosotros para consuelo, para esperanza, para aprender sobre la restauración, sobre la reconciliación. Y decíamos hace 8 días que el rey David admitió humildemente su depravación. La palabra suena como dura, ¿no? Depravados. Pero no hay otra mejor en español para definir lo que nosotros somos. Todos somos depravados, todos. Todos somos malos, todos tenemos una inclinación al mal. La doctrina básica, la doctrina fundamental, de donde arranca cualquier otra cosa, es o debe ser su convicción y su certeza de que somos y eres pecador o pecadora. En Romanos capítulo 7, un capítulo muy especial acerca de esta situación de nuestra condición humana, tengan la bondad de buscarlo para que me ayuden a leer. Romanos 7, vamos a ir por la escritura mirando esto, ¿no? El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió lo que ustedes van a leer en este momento. El versículo 18, el 18. Todos, vamos a leerlo todos, vamos. Y yo sé que en mí bueno, este era el ensayo, ¿no es cierto? Era como la manera de empezar. Vamos a repetirlo e incluyamos el 19, 18 y 19, pero vamos a leerlo bien entendiendo lo que estamos leyendo. Versículo 18, vamos. Y yo sé. Como decimos en Colombia, ahí estamos pintados. Ese es el cuadro real de lo que nosotros debemos saber por la Escritura, por la revelación de Dios, lo que nosotros somos. No la opinión nuestra.
Es por revelación. Yo les estoy mostrando la escritura. Es la escritura la que está diciendo, eso es usted, don Leonel. Queridos hermanos, la gran dificultad para el evangelio en muchas personas es que no entienden o no quieren entender, no comprenden o no quieren comprender la dimensión de esta doctrina. ¿Por qué cree que la narración de la caída del hombre está al principio de la Biblia? ¿Por qué cree que después de Dios proclamarse como creador y definirnos cómo hizo la creación, nos narra la caída? El segundo tema de la Biblia. Porque es la puerta de entrada a su fe, a la fe que lo salva. Si usted no se convence que usted tiene necesidad espiritual, ¿usted para qué busca de Dios? ¿O por qué lo va a buscar? No hay por qué. Pero si usted reconoce que un Dios santo, perfecto, recto, omnipotente, soberano, poderoso y airado lo creó, y que usted no da la talla para estar en su presencia, y que por haber sido creado por Él con un propósito y haberlo tergiversado, estamos condenados a la ruina. Si no entiende eso, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? Hermano, aquí está muy claro lo que acaban de leer ustedes. Pablo, el apóstol Pablo, nada menos que el apóstol Pablo está escribiendo esto. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que usted saque pecho, levante la frente en forma arrogante y diga, yo soy una gran persona? Yo sí sé cómo es que se alaba, yo sí sé cómo es que se adora, yo sí sé cómo es que eso es ser cristiano, yo sí. Hermano, usted no sabe nada. Yo tampoco. Si nos declaramos sabios sin serlo, ya no lo somos. Porque si hay algo de sabiduría en nosotros, es sabiduría que viene ¿de dónde? O de Dios o del infierno. La sabiduría de Dios está muy bien descrita en Santiago. Porque es que hay unos que presumen ser sabios, inteligentes y capaces, pero solo tienen inspiración diabólica, astucia. La sabiduría de lo alto trae paz, sosiego. Dice Pablo aquí en Romanos 7, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hermanito, ¿usted se cree muy seguro de qué? Porque si su seguridad no está sobre la roca, que es Cristo, usted no va para ningún lado. Para ningún lado. Por eso nos hemos esforzado y por eso nos esforzamos a que usted aquí en esta iglesia se enamore en primer lugar de una sola cosa, la palabra. La palabra, y vamos a ver durante el sermón por qué. Entonces Pablo dice también, porque el querer el bien está en mí, todos tenemos muy buenas intenciones, pero se nos va en eso. Solo nos quedan las intenciones. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estamos llenos de pésimas realizaciones. Muy buenas intenciones, pero llenos de pésimas relaciones. Les pongo un ejemplo, porque aquí todos ustedes han sentido afecto por alguien. Les ha palpitado el corazón por alguien. Y si están casados, pues ya saben que ahí tienen al lado, dizque la media naranja o el mejoral, yo no sé cómo llaman. Pero, ¿cuántas veces se han dicho cosas lindas? ¿Cuántas veces se han prometido amor eterno?
dulzura en todos los días de su relación. ¿Y se cumple? No. No sea mentiroso. No se engañe. Porque lo que usted tiene es una muy buena intención y tiene el deseo de tener una muy buena relación, pero no lo logra. No lo logra. Y es como si la felicidad fuera un ente esquivo que cuando tú lo vas a agarrar se va para otro lado. Entonces yo quiero hacer el bien, pero en verdad no lo hago. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en mi carne. El versículo 19 está diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago. Somos depravados por naturaleza, hermanos. No hay otra verdad. Somos incapaces de hacer el bien. Siempre aflora el egoísmo. Siempre aflora la autonomía, siempre aflora el empoderamiento, siempre aflora la autonomía. Yo pienso que estoy correcto. Lo que yo hago es lo que hay que hacer. Lo que yo pienso es lo que hay que pensar. Hermano, cuidado con esa iglesia en Apocalipsis que era rica y próspera y se creía el non plus ultra, y el Señor le dice: tú no eres nada, eres pobre, menesterosa, miserable. Esto debe ser parte de lo que creemos de todo corazón. Esta certeza y esta convicción debe existir en nosotros como parte fundamental del evangelio que hemos aprendido y que conocemos. Las malas noticias deben ser el anticipo para recibir las buenas. Si usted no ve las malas noticias en el evangelio, no necesita las buenas. ¿Para qué? Se lo pongo de otra manera. Si usted no ve el infierno en el evangelio, ¿para qué el cielo? Dice la palabra de Dios que estábamos perdidos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos reconocer y confesar nuestro pecado y nuestra débil e imposibilitada condición. Esta es la primera de nuestras doctrinas fundamentales. Y muchas veces hemos hablado de ellas directa o indirectamente, y ustedes lo saben y lo conocen, pero ahora la estamos profundizando. Vamos a primera carta de San Juan. Primera carta de San Juan. Al capítulo 1. Y vamos a leer un solo versículo de ese capítulo 1. Y los varones tienen una tarea de leer toda la carta, porque en esa carta está la respuesta a la seguridad de salvación. Entonces, vamos a leer el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Y vamos a leer todos. Primera de Juan 1, 10. 1, 10. ¿Estamos? Vamos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué hacemos a Dios mentiroso cuando decimos que nosotros no somos pecadores? Porque Él dice que sí lo somos. Él nos describe perfectamente en su escritura. Dice: no hay justo, ni uno, ni aún uno. Todos nos descarriamos como ovejas. Hermanos, no hay buena persona. Por eso a usted le dan en la cabeza, porque usted va pensando que hay buenas personas y que tiene unos socios maravillosos y que se encontró un tesoro para una sociedad. ¿Cómo no? ¡Ja! Ay, ay, ay. No se encomiende a Dios para que vea cómo le sale el socio. No se encomiende a Dios para que vea cómo le sale el socio. El único que es leal y el único que es bueno se llama Dios. Las muchachas que se enamoran perdidamente y que no ven a otro sino a su rey, a su príncipe azul, y que palpitan por él y todo. Ay, 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 marraray.
No saben cuántas lágrimas va a causar su príncipe azul. Estoy diciendo que no se casen, no, cásense. Claro, lo que Dios quiere es que nos casemos para que aprendamos a llevar un amor sacrificial y aprendamos lo que significa entregarnos sin esperar que nos den nada. Ese es el entrenamiento que Dios nos da. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tantos sermones escuchados a raíz de las doctrinas de la gracia y pareciera que eso no llega a ninguna parte ni nos deja nada. Pues aquí estamos hoy frente a la depravación total del hombre, nosotros como depravados, y por eso necesitamos terminar la reflexión sobre el Salmo 51. Volvamos al Salmo 51. Salmo 51. El Salmo del arrepentimiento de David, ¿no? Y vamos a estar yendo y viniendo en las Escrituras para ayudarnos a complementar esto. El versículo 14. El domingo pasado quedamos en el 13. Vamos hoy al 14. Aquí el salmista comienza a orar y a pedir al Señor después de reconocer quién es y cómo es y todo lo que hay en su carne y en su vida. Entonces comienza a clamar al Señor y le dice: Señor, líbrame ¿de qué? De homicidios. Líbrame de crímenes. Hermano, todo pecado es un homicidio. Todo pecado perjudica a alguien. Todo pecado lleva consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y no es solo para mí como pecador, sino para los que me rodean, para los que amo, para los que están junto a mí, para los que se congregan conmigo en el cuerpo. No sabemos hasta dónde llega el pecado. Dice el Señor muy claramente en la ley moral que ustedes leyeron hace un ratico, dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, ¿qué? Hermanito, ¿usted ha pensado que su pecado como padre puede alcanzar a sus nietos y a sus bisnietos? ¿Lo ha pensado? Líbrame de homicidios. Porque en el capítulo 5 de San Mateo está muy claro y dice: mira, oíste muy claramente que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, ya eres digno de juicio del infierno. Si lo insultas, si le dices raca o cretino, si lo desprecias con palabras insolentes, ya eres culpable de juicio. Líbrame de crímenes. Un verdadero arrepentido comienza a decir: Señor, yo he hecho mucho mal. Señor, yo con esta naturaleza pecaminosa que tengo, yo perjudico a mucha gente. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Sálvame de mí mismo, porque yo soy mi primer enemigo. De mí. No confíe ni en usted mismo, no confíe en su carne, no confíe en su mente, no confíe en sus emociones, no confíe en nada de lo suyo, porque no hay nada bueno en usted. Ustedes a veces respiran tanta confianza en ustedes mismos, y yo también. Yo sé cómo es la cosa, ¿no? Yo que he vivido en la selva, hay dos cosas fundamentales que yo jamás haría. Gracias a Dios me puso esa convicción. Uno, jamás navegaría solo en uno de los ríos de la selva. Siempre iría con un personaje de allá que conoce los ríos y los sabe leer. Los canales son angostos de 50, 30 centímetros. Y si no saben por dónde pasar, adiós. Y la otra cosa que jamás haría yo en la selva es caminar solo en la selva.
Uno se pierde en 2 minutos. Uno se descontrola en 2 minutos y entra en pánico porque tuve esa experiencia. Solo en una chagra, cerquita al internado donde yo trabajaba. Y ese día el Señor me dijo claramente: Leonel, jamás vuelvas solo porque tú no conoces esto. Pero como somos tan grandes, ¿no es cierto? Y somos tan capaces, yo sí conozco, Señor. Yo ya llevo 5 años viviendo aquí, yo ya puedo caminar solo. No, mijito, no camine solo, ni aunque tenga 10 años, ni 20, ni 15, ni 30. Haga las cosas como tiene que hacerlas. Acepte sus limitaciones, vea sus incapacidades y tómese de la mano de alguien que lo puede guiar. Hay que tener humildad. Hay que renunciar al orgullo. Dice entonces el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Y qué va a pasar, Señor, si tú me libras de los homicidios? Entonces cantará mi lengua, ¿qué cosa? Tu justicia. Es decir, yo voy a reconocer que cada vez que tú me castigas, que tú me disciplinas, tú eres justo, eres recto y eres bueno. Ay, cuánta lucha tenemos con la alabanza, ¿no? Con los cánticos. ¿Cómo hacemos los cánticos? De pie, sentados, gritamos, aplaudimos. ¿Qué hacemos con la alabanza? Mire, hermano, vaya a la Escritura, lea lo que Dios espera. Un espíritu arrepentido, contrito, humillado, uno que suplica que lo libre de homicidios, entonces cantará tu alma las alabanzas como Dios quiere que sean cantadas. No es lo externo, no es la forma. En el cristianismo eso no existe. Es el corazón, es la sinceridad, es la honestidad, es la rectitud, es el conocimiento, es la verdad que hay en ti. Cantará mi lengua tu justicia. El versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca, ¿tú qué? Tu alabanza. Pero después de qué? De que yo reconocí quién soy, reconocí mi pecado, reconozco la justicia en el castigo que Dios me manda por mis maldades y reconozco que necesito que Dios me socorra y me ayude. Entonces habrá alabanza verdadera en mi corazón. Hay consecuencias tangibles, queridos hermanos. En el arrepentimiento bíblico y verdadero, y usted tiene que examinarse para ver si su arrepentimiento es genuino. Ahora uno no se arrepiente una sola vez en la vida, ¿no? Que arrepentirse todos los días y cada momento. Hay consecuencias. Primero, ¿qué es lo que hemos visto nosotros aquí en el ambiente de este sermón? Se acude a Cristo en busca del oportuno socorro. La primera cosa que hay que hacer. Segundo, se reconoce la necesidad y se reconoce dónde está el verdadero poder. Tercero, entonces cuando entendemos esto, estaremos listos para la verdadera alabanza. Y cuarto, hay súplica para hacer pública la alabanza. Pública. Y los resultados continúan. Hay entendimiento de cuál sea la prioridad en la voluntad de Dios. Miren el versículo 16. Hay entendimiento en cuál sea la prioridad en la voluntad de Dios. Dios tiene prioridades. Dice el versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Hermanos, a veces pensamos que Dios quiere cosas extraordinarias de nosotros. A veces pensamos que ciertas posturas, ciertas cosas a Dios le van a agradar más que otras. No, no es eso. Versículo 17. Los sacrificios de Dios, y esta es palabra de Dios, no es palabra mía, no es mi parecer. Los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado. Miren, el espíritu roto. Hoy vamos a partir el pan como el Señor lo partió en aquella época. Él, para señalar su cuerpo partido en la cruz.
fue quebrantado en la cruz por nosotros. Lo que a Dios lo alaba es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por muy lindo que ores, porque tengas unas oraciones espectaculares, pero si no salen de un corazón contrito y humillado, no pasan ese icopor sucio que tenemos aquí. Mi conversión, mi arrepentimiento, da fruto de bendición para el cuerpo. Esa es otra cosa que hay que pensarlo. El fruto de mi arrepentimiento edifica, estimula, construye. Y ustedes saben toda esa eclesiología que nosotros les hemos enseñado muchas veces aquí. Mire el versículo 18 para que vean que estoy hablando la verdad. El 18, ¿qué es lo que dice? Ayúdenme todos, ayúdenme. Haz bien. Señor, he reconocido mi maldad. Señor, he reconocido que no hay nada bueno en mí. Señor, he reconocido mi pecado. Señor, he reconocido que tú eres justo cuando me castigas, que todo lo que me vino de ti por este pecado es verdadero, es bueno, es honesto, es recto, es justo. Ahora bendice a Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan que David era el rey de dónde? De Israel, pero tenía su sede ¿en dónde? En Jerusalén. Ahora mi pecado está perdonado, Señor, yo me humillé, yo reconocí, ahora bendice mi reino, el reino que me has confiado. Haz bien con tu benevolencia, Sión, que es lo mismo que Jerusalén, edifica los muros de Jerusalén. Versículo 19, si tú haces eso, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Ahora sí. Ahora sí, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces habrá verdadera adoración colectiva, congregacional, si nos arrepentimos todos. Si nos humillamos todos, si entendemos estas cosas todos, vayamos rápidamente al Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Rápido, Juan 15. Juan 15. Y no pierdan de vista que estoy hablando de la glorificación del Padre, de glorificar a Dios, de glorificar a Cristo. Juan 15, 8. Y por favor ayúdenme todos a leer. Juan 15, 8. Vamos todos. 1, 2, 3. En esto... Bueno, no están leyendo con mucho entusiasmo, pero bueno, en esto, oigan bien, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo glorificamos al Padre? ¿Cómo lo glorificamos? Según dice ese versículo, llevando fruto. Llevando fruto. ¿Cómo realmente vamos a ser verdaderos discípulos de Cristo? Llevando fruto. Vamos a San Juan 4, vuélvase un poquito más atrás. No hay otra forma de alabar a Dios, no hay otra forma de glorificar a Dios, no hay otra forma de ser verdaderos adoradores. Porque es que nosotros a veces ponemos nuestra mirada y nuestra atención en cosas equivocadas. Miren lo que dice en San Juan 4:23, 4:23, vamos todos juntos. Mas la hora viene. Yo no entendí ni jota. Ni jota. Y una de las cosas que me mantiene orgulloso de esta iglesia es que saben leer en común. Palabra por palabra, oyéndonos los unos a los otros, sin correr. Unos salieron que parecía que iban a ganar la maratón de Boston. Vamos otra vez. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos
Ahora ponen en tela de juicio que en San Juan 15:8 está la fórmula para adorar en espíritu y en verdad, dando fruto. Dando fruto. No es cuestión de palabras, no es cuestión de posición, no es cuestión de cómo estoy yo exteriormente, es cómo estoy interiormente. ¿Cómo estoy interiormente? El fruto, entonces es la verdadera gloria, la verdadera adoración que podemos brindarle al Padre. Y es la única manera de ser verdaderos discípulos de Cristo, fructificando. ¿Se acuerdan del Salmo 1? ¿Qué es lo que hace un verdadero cristiano? Medita en la ley de día y de noche. Y entonces, ¿cómo va a ser? Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja. Y todo lo que hace, ya no se acuerdan, se prosperará. Miren la coherencia de las escrituras. La escritura es una revelación progresiva, hay que buscarla por todas partes, para que no sea un hombre el que está hablando. Porque ustedes al pastor Leonel, ok, no le crean todo, porque el pastor Leonel es un hombre y se puede equivocar en muchas cosas, y de hecho se equivoca. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios es otra cosa. Y el fruto, óigame bien lo que les voy a decir, el fruto tiene todo que ver con un verdadero arrepentimiento. Se los vuelvo a repetir, el fruto de su vida espiritual tiene todo que ver con un verdadero arrepentimiento. Vamos a San Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a empezar a leer en el versículo 8. Y noten que el versículo 8 empieza con un imperativo. Es ley. Es una orden. Por amor de Dios. No porque yo lo esté diciendo, sino porque lo dice la Escritura. Es una orden. Es una orden. Vamos todos con el 8, todos. Haced pues. Pare ahí. ¿Cuál es la orden? Frutos. Y frutos de arrepentimiento. Y le pone una palabrita interesante ahí, dignos. El versículo 9, todos, el 9. Y no penséis decir, no digan que ustedes son muy buenecitos, que no tienen necesidad de nada, que están sobrados, que conocen todo, que lo saben todo y que por lo tanto ponen en juicio esta orden de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuidado, porque Dios puede reemplazarlo. Él no lo necesita a usted, tampoco a mí. Él puede sacar hijos de donde quiera. Cuidado con la soberbia y cuidado con la prepotencia. Vamos al versículo 10, todos, 10. Y ya también. ¿Vamos a tomar eso en serio o no? Allá en San Juan 15, cuando se habla de la vid, también dice que el pámpano que no da fruto, ¿qué hacen? Y fuego, ¿está hablando de qué el fuego? ¿De qué está hablando? Del infierno. Pastor, no hay infierno, es problema suyo. No estoy aquí para convencerlo que hay infierno, yo no he ido allá, pero si lo dijo Dios, lo hay, punto. Yo le creo a mi Dios.
La raíz, el hacha está puesta a la raíz. Hermanos, estamos en la época de juicio. ¿Y sabe esta época dónde va a culminar? Con el juicio final a todas las naciones. Desde que Cristo vino, el hacha está puesta a la raíz. Y el que no dé fruto, cortado y echado al fuego. Ahora, pregúntese, pero pregúntese con seriedad, con honestidad, en una búsqueda en usted mismo por la verdad. ¿Realmente doy fruto? Y estoy hablando de fruto espiritual. Estoy hablando de fruto en el Espíritu Santo. Cuando una persona fructifica en el Espíritu Santo, las demás cosas vienen. En el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo, dice Juan Bautista, ¿no? Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Mire Juan Bautista reconociendo quién era y quién venía después. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Peleamos tanto por el bautismo, ¿no? En agua. Ah, que debe ser así, que debe ser así, que por aquí, que por allá, que para acá, que no sé qué. Ja. Hermano, el bautismo es una señal de que usted entra en el pacto nada más. Pero el bautismo que lo lleva a la patria celestial es el bautismo que Cristo le da. Con el Espíritu Santo y con fuego. Ayúdenme a leer el versículo 12, pero por favor, guárdelo en su corazón y escuche al Señor. Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era. Y ¿dónde va a quemar la paja? En un fuego que nunca ¿qué? Y el Señor Jesucristo en otra porción de la Escritura dice que el fuego del infierno nunca ¿qué? Se apaga. Y que el gusano nunca ¿qué? Pastor, usted es como creidito, ¿no? Usted es como, a veces ni saluda, no pasa derecho y ni lo ve a uno. Hermano, pero sabe una cosa que sí yo no me olvido nunca, es ponerle todo el amor y la pasión a mi sermón para que usted sea bendecido y para que usted comience a tener la seguridad de que un día nos abrazaremos en el cielo. Eso no se me olvida. Y no hay ofrenda de mayor amor que yo le pueda entregar a usted que el amor en cada sermón, cada domingo. Con la ayuda de Dios, porque no hay nada bueno en mí. Entonces, mis queridos hermanos, este asunto del fruto toma mucha importancia después del arrepentimiento. No se engañe a usted mismo. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, usted nunca se arrepintió. Si usted sigue siendo el mismo, perdóneme, usted nunca se arrepintió. Es necesario cambiar. Ahora usted no cambia porque usted se proponga cambiar y no se proponga cambiar por amor de Dios, porque cuando usted se propone cambiar, usted solo está barriendo su casa. ¿Y sabe qué va a hacer el demonio? Va a ir errando y va a buscar otros espíritus peores que él y va a venir y su estado postrero va a ser peor que el primero. Necesita llenar su casa con el Espíritu Santo. Intereses en esto. Mire, este tema es más importante que la política, la economía, los negocios, el placer. Esto es más importante. En esto va su vida eterna. En esto va su vida eterna. Entonces este asunto del fruto toma mucha importancia después del arrepentimiento. ¿Cuán importante es tener clara la doctrina? Que algunos la desprecian. ¿Cuán importante es tener clara la doctrina? Y sobre todo,
saber que esa doctrina es materia de fe. Hay que creerla. Detengámonos un poco en este asunto del fruto y con eso yo creo que terminamos hoy el sermón porque el tiempo se nos acaba. Vayan rápidamente a San Juan 8. A San Juan, no a San Juan 8, un momentico. ¿Estamos en San Juan 15? ¿Estábamos en Mateo? Ah, bueno, entonces vámonos para San Juan 15. Vámonos rapidito. San Juan 15, donde está la parábola de la viña, ¿no? La viña. Le voy a dar solamente desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Y vamos a ver cuántas veces está la palabra permanecer. Porque el Señor dice que si no permanecemos en Él, injertados como ramas, no daremos fruto. Entonces, si es importante el fruto, es importante el permanecer, porque si no permaneces, tú no das fruto. Mire el versículo 4 en San Juan 15. ¿Cómo empieza ese versículo? Permaneced, ¿no es cierto? Permaneced en mí. Es una orden. Permaneced en mí. Dice, sigamos leyendo. Y yo en vosotros. ¿Qué más dice? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Miren, en ese versículo 4 hay 3 permanecer. ¿Sí? 3 o 4. No, solamente hay 3. Permaneced, permanece, permanecéis. 1, 2, 3. Si miran el versículo 5, en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿El que qué? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Vayan al versículo 6 rápidamente. El que en mí no permanece, fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. En el versículo 7, si permanecéis en mí, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué más dice? Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. En el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. Permanecéis. ¿Y cómo termina esa porción del Evangelio? Esa porción del Evangelio termina diciendo, miren, hay una cosa muy importante que tienen que hacer y es permanecer en mi amor. Y enseguida nos dice cómo permanecemos en el amor de Cristo. ¿Cómo permanecemos en él? ¿Guardando qué? Los mandamientos. Guardando los mandamientos, permaneceremos en Cristo. Y más adelante va a decir, si ustedes me aman, realmente van a guardar ¿qué? Mis pensamientos, mis mandamientos. Es importante el fruto, pero para tener fruto es necesario permanecer, y para permanecer necesitamos estar pegados y aferrados a Cristo y no soltarnos de Él. Porque, ¿qué dice Juan 1.14 para que terminemos? 1.17. 1.17. Vamos a San Juan 1.17. 1.17 para que terminemos con eso. Juan 1.17. ¿Estamos listos con San Juan 1.17? Porque, San Juan 1:17. Entonces estoy equivocado, 1:16.
Ok, el 16, vamos al 16, ahora sí, ya, todos, vamos. Por, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cómo vamos a permanecer en Cristo? Yendo a Él, acudiendo a Él, pidiéndole socorro a Él, hablando con Él, estando siempre con Él, en todas partes, viviendo su presencia en nosotros, porque Él es la plenitud de la gracia y de su plenitud tomamos nosotros lo que necesitamos. Importante el fruto, importante permanecer, importante mi relación con Cristo. ¿Cómo llegamos a eso? Si hay verdadero arrepentimiento. Si reconocemos que somos malos, si reconocemos que estamos necesitados y acudimos a Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no eres pobre en espíritu, si no experimentas tu necesidad, si no acudes a Cristo por más y más gracia, no eres pobre en espíritu. Que Dios nos ayude y nos bendiga en todas estas cosas.